Bien, muy buenos días a todos y a todas. Para todo es sabido que desde el año 2021 al 2022 la brecha educacional, ¿no es cierto?, y los aprendizajes han sido un hito relevante como una problemática para los colegios. Es más de 50.000 estudiantes desertaron del sistema escolar. Por otro lado, sabemos, como educadores, ¿no es cierto?, nos relacionamos con los colegios, que una de las principales causas de esta deserción es la repitencia, que se ve potenciada si es que un estudiante repite entre 20 a un 50%. Y algunos estudios han señalado, ¿no es cierto?, que quienes estudiantes han repetido la enseñanza básica tienen entre 2 a 11 veces más probabilidades de desertar en la educación media. Y es aquí donde me quiero referir y comenzar mi presentación, ya que soy una convencida que si un estudiante fracasa, finalmente fracasamos todos, los educadores, los colegios, los equipos directivos, obviamente. Y desde ahí surge uno de los principales cuestionamientos que nos hemos realizado, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, y es que ¿cómo revertimos esta situación con los recursos que tiene la escuela? Que a veces pueden ser pocos, muchos, etcétera, pero utilizarlos de mejor forma. Como decía acá adelante quien me presentó, mi nombre es Evelyn Villalobos, soy directora hace 7 años de la Corporación del Arzobispado de Santiago y hace 2 años asumí la dirección del Colegio Bicentenario Victoria Prieto y los invito y las invito a ser parte de esta experiencia escolar que se llama Gestión Escolar Basada en Datos, ningún estudiante se queda atrás. El Colegio Bicentenario Victoria Prieto hoy día cuenta con 541 estudiantes, como decía también acá, mencionaba, ¿no es cierto?, con el 60% de estudiantes inmigrantes, que es un gran desafío también por el tema de aprendizaje y nivelación. Contamos con 29 docentes y un IBE de casi el 80%. Bien, y el año pasado, cuando inicié mi gestión, ¿no es cierto?, el 2022, me encontré con este panorama, revisando los datos a propósito de planillas, datos, plataformas. Existían en ese momento, estábamos recién iniciando el semestre, 89 estudiantes que estaban en situación y en riesgo de repitencia, no menor. Y además, el 38% de la comunidad estudiantil estaba en ausentismo crónico crítico, es decir, 204 de los 540 y tantos que teníamos en ese momento. Y ahí surge este gran desafío, es decir, cómo revertimos esta situación como equipo directivo, como comunidad escolar, porque claramente no podemos seguir avanzando y como les decía en un principio, si fracasa un estudiante y tantos como estaba en ese momento, mejor nos vamos para la casa. Bien, desde la experiencia quisiera compartir algunas prácticas de liderazgo que creo nos han ayudado como equipo y principalmente también como corporación, ¿no es cierto? Primero, tener en cuenta todos los líderes escolares el sentido de urgencia. ¿Y qué significa esto? Nosotros los líderes finalmente estamos llamados a generar este sentido de urgencia en nuestro equipo, en nuestras comunidades escolares. Es decir, nadie se queda atrás, pero finalmente nosotros debemos llevar el pulso y que nuestros desafíos nunca pasen a segundo plano. Mientras antes es mejor, es decir, en escuelas que tienen alta vulnerabilidad, alta complejidad en el contexto, mientras antes nosotros identifiquemos a esos casos que están complicados, que están en riesgo de repitencia, es mejor. No podemos esperar a noviembre o en octubre que los datos nos sorprendan, que tenemos 80, 90, incluso más estudiantes en situación de riesgo y que recién ahí tomemos las decisiones para poder generar estos planes de apoyo, porque lamentablemente ya en octubre, noviembre, incluso antes, es demasiado tarde. Por otro lado, en el 1 a 1, es decir, si nosotros queremos transformar las creencias de nuestros profesores, nuestros equipos, más que en el colectivo, lo que nos ha resultado a nosotros es ir en el 1 a 1, sembrando la visión que nosotros tenemos. Por otro lado, las plataformas de gestión. Sabemos que a veces podemos no ser muy amigos de la tecnología o que las plataformas quizás nos cueste un poco avanzar, pero una de las prácticas de liderazgo que nosotros como colegio hemos ido instalando es revisar constantemente, es tener a la mano los resultados, visualizarlos, incluso, por ejemplo, la asistencia diariamente, y usarlas, y utilizarlas, y socializarlas.
pero no sacamos nada sin que esos datos sean transformados en conocimiento. ¿En conocimientos para qué? Para apuntar principalmente en las necesidades de nuestros estudiantes. Y para apuntar también a planes de mejora continua, como decía, ¿no es cierto?, al principio, una de las características de la gestión basada en datos tiene que ver con considerar ciclos de mejora continua. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Instalamos hitos anuales que, de cierta manera, acá, si ustedes ven acá esta ruta, ¿no es cierto?, anual, donde está el inicio del año y el término del año, podemos establecer algunos hitos relevantes. Por ejemplo, nuestra directora ejecutiva, ¿no es cierto?, Magdalena Ninat, mencionaba estos 3 momentos importantes de reuniones de gestión, y están marcadas ahí en azul un poquito más oscuro. En marzo comenzamos mirando los indicadores del año pasado, pero aquí lo más relevante para nosotros, que es partir antes y generar esa necesidad, ¿no es cierto?, de urgencia, es que desde un principio, en marzo y abril, nosotros monitoreamos el registro de las calificaciones para poder revertir esa situación, levantar información y que no sacamos nada, que nuestros docentes tengan en sus cuadernos las notas y las incorporen, obviamente, en estas plataformas registro que nosotros utilizamos. Entonces, el equipo directivo monitorea este registro, ¿para qué? Para en una primera instancia, a mediados de abril y principio de mayo, ya tener detectado a todos los estudiantes que están en situación de riesgo. No solamente la repitencia de calificaciones, sino que también asistencia. Bastante temprano. Y ahí generamos planes de acompañamiento, planes de monitoreo también, los socializamos con los actores respectivos, en donde trabajamos directamente con aquellos que nos puedan aportar en poder acompañar a los estudiantes. Luego de eso, dejamos un espacio hasta junio, previo a la segunda instancia, visita de gestión del equipo de Casa Central. Nosotros también realizamos una segunda revisión de estos planes. Ahora ustedes me preguntarán, Evelyn, tú tenías 89, yo tengo 100, 200 estudiantes, 150, ¿no es cierto?, a principio de año. ¿Vas a realizar 200 planes de acción? Sí, nosotros los hicimos, pero no son de 20 hojas ni de una hoja completa. Ahí después les voy a mostrar de qué manera nosotros vamos monitoreando algunos ejemplos. Y en esta segunda instancia revisamos, actualizamos, damos de alta, incorporamos a nuevos estudiantes y en este ciclo de mejora, en este segundo ciclo de mejora, comenzamos a ver desde el año pasado que la brecha se iba ajustando, ¿no es cierto?, y teníamos muchos menos estudiantes que los 80 que partimos, ¿no es cierto? Y por último, antes de la última visita de gestión en octubre, nosotros también realizamos este ciclo de mejora continua, estableciendo lo mismo que veíamos anteriormente. Es decir, este desafío, esta meta, finalmente no se acaba en ningún momento del año y la monitoreamos todo el año a partir de los datos que nosotros vamos recolectando. Y en el primer ciclo de mejora nosotros notificamos inmediatamente a los apoderados. Por último, también involucramos a los profesores jefes en el segundo semestre en la gestión de compromisos académicos, por ejemplo, de aquellos casos que aún siguen presentándose de manera crítica. Y acá yo les muestro algunas de las plataformas que utilizamos. Rápidamente, algunos modelos de planilla, Excel es nuestro mejor amigo también, donde sistematizamos también la información. Por ejemplo, seguimiento de asistencia, aquí están la lista de estudiantes. Por ejemplo, el año pasado teníamos el corte en 80%, porque teníamos tantos, dijimos, tenemos que cortar en algún momento. Y con algunos monitoreos y seguimientos hacia el lado, todos los resultados, ¿no es cierto?, que los estudiantes van arrojando. En el caso del seguimiento de los estudiantes con problemas, ¿no es cierto?, y dificultades académicas, también es una planilla Excel donde sistematizamos la información, hacemos el cruce con la información que nos entrega la plataforma de radar y vamos colocando algunos colores. Los niños que están en colores, o los estudiantes que están en colores, son aquellos que desde un inicio presentaron situaciones de rendimiento, ¿no es cierto?, más o menos complejos, y desde esa lógica nunca las dejamos en blanco, sino que un niño que se dio de alta en el segundo ciclo de mejora, igualmente lo seguimos visualizando por cualquier cosa, ¿no es cierto?, porque podría tener eventualmente algún retroceso. Tenemos planes de seguimiento y ahí yo les decía, esto no es un documento por cada niño, es una planilla donde vamos estableciendo qué va pasando con este estudiante a lo largo de su historia académica anualmente.
Y por último, algunas plataformas que son informes que nos ha ayudado bastante, en este caso Radar, ¿no es cierto?, donde nos proponen el rendimiento de cada curso, también el informe de notas promedio por cada una de las asignaturas según curso, porque esto nos ayuda a mirar al profesor también. Aquellos profesores que van teniendo y se van repitiendo, por ejemplo, nosotros teníamos algunos casos de asignaturas puntuales y ahí vamos en el 1 a 1, sembrando la visión del colegio, más que lo colectivo, como les decía al principio. Y por último, aquí está las alertas de radar, que es un muy buen informe donde nos permite cruzar información que mencionaba acá mi compañera, ¿no es cierto?, en donde la repitencia, la asistencia, el aspecto emocional también es clave para poder detectar esta alerta. Y los resultados. Ahí ustedes pueden ver nuestros resultados. El gráfico representa el número de estudiantes en riesgo de repitencia en dos momentos claves, al inicio y más o menos en septiembre y octubre. No quise poner el segundo ciclo de mejora porque era mucha información. Y podemos observar, la columna azul es el año 2022 y la columna naranja en nuestro colegio es el año 2023. Nosotros partimos con una gran cantidad de estudiantes en riesgo crítico, ¿no es cierto?, y pudimos disminuir en comparación en la misma época del año un 62% de estudiantes que salen, ¿no es cierto?, de esta situación. Y lo mismo pasa hoy día. Si ustedes se fijan en la última parte que se presenta ahí, ¿no es cierto?, en septiembre y octubre, en la actualidad hoy día tenemos 15 estudiantes que están en riesgo de repitencia y están siendo monitoreados y ya obviamente la tendencia es tener los mismos resultados del año pasado porque culminamos nuestra gestión y con una muy buena noticia porque no tuvimos ningún estudiante en situación de repitencia a fin de año, ¿ya? Y también una noticia importante, la asistencia. Hoy podemos decir que también disminuimos desde un 38%, estos 204 estudiantes que estaban con situación de inasistencia crónica, hoy día tenemos a la fecha 65. No es un número que me gusta a mí, como decía Magdalena, somos bastante competitivos, nosotros queremos seguir avanzando en esto y esta es la última etapa donde podemos, por último, hacer un último esfuerzo y decir, en vez de 12, ojalá 10 o incluso menos. Para terminar, quisiera mostrarles esta fotografía de una deportista chilena, ¿no es cierto?, que ganó plata en los Panamericanos. Y es un poco invitar a los equipos directivos, a quienes lideramos las comunidades de nuestros colegios, a tener la misma visión que estos deportistas de alto rendimiento. Es decir, para lograr lo que yo le acabo de mostrar, no es fácil finalmente, y tenemos que comportarnos de cierta manera como ella, para poder llegar a la plata, al oro, bronce, etc. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Porque finalmente es muy injusto para nuestros niños que hoy hipotequemos su futuro debido a los constantes fracasos escolares que muchas veces viven en nuestras comunidades escolares. Hoy día tenemos las herramientas, tenemos los datos, solamente es el impulso y, como les decía, ser muy persistentes y jamás desistir en esta tarea de brindarles oportunidades a nuestros niños, niñas y jóvenes para poder transformar su futuro. Muchas gracias.